Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien por acá como siempre Citizen Tech. Esta vez regresando luego de que, bueno, como les he comentado varios días atrás, tuve los equipos desarmados por algunas mejoras que estuve implementando y bueno, se dificultó subir contenido. Aunque aún me faltan algunos detalles como agregar unos coolers Thermaltake que me llegaron hoy justamente, bueno, ya puedo ir poniéndome en ruedo nuevamente. Y por cierto, si quieren que haga un video bueno sobre el setup, sobre lo que están viendo y las mejoras que implementé, bueno, lo haré con gusto. Ahora sí, poniendo la maquinaria en marcha, déjame comentarte que a pesar de estar sin las máquinas, estuve al tanto de todo, sí, de todo lo que pasaba, desde la aberración y escandalosa implementación de poder revivir en la cama de un Ursa, en este caso, bueno, el nuevo Ursa médico, hasta la primera visualización de la Polaris en los salones del Invictus, también la presentación del Sabre Firebird, que bueno, por suerte llegué a probarlo y algo he grabado, y por supuesto también estuve presenciando, leyendo un poco sobre las quejas que siguen sumándose en Spectrum por todos los cambios que trajo aparejado el parche 3.23, algunos para bien y otros de los cuales, bueno, prefiero no hablar porque este video se haría muy extenso y entre nosotros, te digo, tendría algo de hate. Así que vamos al ruedo con lo que sucedió el día de hoy, donde llegó un nuevo Insight de Star Citizen y presentaron el carguero blindado Drake Ironclad y hablaron un poco más sobre la RSI Polaris. Así que vamos con todo esto, dale. Bueno, comenzando con la Drake Ironclad, será la próxima incorporación a la línea de naves de carga de Drake. Este carguero se posiciona como el siguiente paso después de la Caterpillar, brindando mucha más capacidad de carga, pero sin llegar al extremo de los enormes transportes de la serie Hull. A ver, la Ironclad es una nave multitripulada para 6 personas, fuertemente blindada para proteger la carga que lleva en su interior. La mayor parte de su estructura está dedicada a una espaciosa bahía de carga en la parte delantera. Esta bahía cuenta con una rampa frontal para cargar y descargar en tierra y también tiene un techo retráctil para realizar operaciones de carga, por ejemplo en el espacio utilizando el vuelo en EVA. Por lo que bueno, ya no vas a tener más entradas estrechas que dificulten el movimiento de la carga, algo que a veces es bastante tedioso en Star Citizen. Además del blindaje reforzado que protege la bahía de carga, la Ironclad en sí está mucho más fuertemente blindada que la Caterpillar, brindando una capa adicional de seguridad. En cuanto al diseño exterior, luce un estilo robusto y desalineado, típico y característico de Drake, con un gran número de motores y una estructura de elementos delgados que soportan el resto de la nave. En su interior no vas a encontrar el orden que tienen otras naves, ocultando cableado detrás de paneles, sino que bueno, como también es típico de Drake, vas a ver algo de desorden o podría decirse algo más de enfoque industrial, ¿no? Lo cual estará a la orden del día en esta nave. Internamente la Ironclad se divide en 3 secciones principales: la sección habitacional en la parte trasera, la enorme bahía de carga en el medio con sus respectivas entradas y el módulo de mando desmontable en la parte delantera. Este módulo de mando no solo sirve para pilotar la nave cuando está acoplado, sino que también funciona como cápsula de escape en caso de emergencia, una función que es vital para proteger a la tripulación. Esta función es la que tantas veces te he mencionado con la Caterpillar, pero que bueno, a día de hoy sigue brillando por su ausencia en una de las naves más antiguas que vuelan hoy en Star Citizen. Esta Ironclad, como dijeron ustedes en el Discord, podría sentirse como una mezcla de la Anvil Liberator y la misma Caterpillar. Puede llevar carga, vehículos, naves, digamos que es una nave multipropósito y polivalente, muy típico de Drake y por lo cual es una de mis constructoras favoritas. Esta nave a día hoy jueves 23 de mayo no ha salido a la venta, pero seguramente lo va a hacer durante los días de Drake en la Invictus. Hablo de la Defense Con, que se va a llevar a cabo el día 25 y 26 de mayo próximo. Ahora pasando a la impresionante RSI Polaris, los desarrolladores han estado trabajando arduamente en esta imponente nave militar, aunque bueno, aún no está lista para volar.
Sin embargo, nos han dado un adelanto del progreso que están llevando a cabo. El exterior de la Polaris está prácticamente terminado, quedando solo algunos detalles finales por pulir. Los artistas se han enfocado en lograr una calidad visual excepcional, elevando el nivel de detalle y acabado para que realmente luzca como una auténtica nave insignia militar, tal cual lo es. En cuanto al interior, se encuentra en la etapa conocida como Grey Box, donde las áreas principales de tránsito como el puente, corredores, camarotes, bahía de carga y salas de torpedos y torretas están más desarrolladas. Algunas áreas secundarias como las celdas y la bahía médica todavía necesitan más trabajo de modelado. Un área clave en la que se han centrado es el sistema de carga, como también el manejo y disparo de los torpedos de la Polaris. Los desarrolladores han iterado mucho para lograr que la experiencia de ver cómo se mueven los torpedos enormes que tiene esta nave desde la bahía de carga hasta estar listos para disparar se sienta realmente como algo épico para el jugador. Este será el último Inside Star Citizen hasta el próximo 20 de junio, según ha comentado Jared. Bueno, hay mucho material por recopilar e información por traer al canal. En mi caso personal no me lamento demasiado de haber estado fuera estos días del Invictus, dado que tras tantísimos años en el proyecto, creo que ya son eventos que a uno no le mueven las expectativas, más allá de la presentación de alguna nave o vehículo nuevo. Luego digamos que es todo lo mismo año tras año. Respecto al parche 3.23, ¿qué puedo decir? Estoy bastante decepcionado. Lo charlamos bastante en el Discord, donde generalmente coincidimos, y si no es así, está muy bien también. Si hubiera una balanza sobre pros y contras para el parche 3.23 a como está a día de hoy, creo que sería un 70 para las contras y 30 para los pros. La simplificación de algún contenido, todo lo que ha roto Master Mod, cómo se han roto también algunas misiones, lo mal que funciona la IA, se nota en algunos casos demasiada improvisación, podría decir. La lista es bastante larga y no es el tema justo de este video. Las expectativas con el parche 3.23 eran muy altas en mi caso personal, pero fueron bajando a medida que fui probando el parche, y hacía mucho que tras un parche que parecía ser grandioso no encontraba tanta queja en el foro oficial. Quejas que sobre todo hicieron blanco en Master Mod, pero también a la interfaz, al sistema de interacción, la IA, el lag, la desincronización que a veces es fatal y hace que la IA se transforme en inmortal, ya que por algún motivo, el cual no lo sé, los datos del daño que se le genera a la IA, a los NPCs, no se informan al servidor, lo cual es raro y también obviamente molesto. Y por supuesto, por último, las quejas que hay sobre la economía, que en este momento se encuentra en uno de los peores desde mi punto de vista, obviamente, cuando se toma la relación costo-beneficio a nivel general. Otro dato no menos importante es que hace pocos días atrás, prácticamente cuando salió el parche 3.23, se reseteó todo el dinero a todos los jugadores, y la gente encontró ya una nueva forma de hacer millones gracias a un error, por lo que ese reseteo, ese wipe, ya no sirve para nada. No sé, siento que en este momento se siente raro, incluso hasta me animaría a decir algo aburrido. Sí, es una palabra que hay que tomar con pinzas, pero es algo que no me pasaba con el parche 3.22.1, por ejemplo. Pero cada uno lo va a sentir diferente y está muy bien. Mientras tanto, seguiré entrando a la Arena Commander para despuntar el vicio, esperando que el universo persistente mejore con próximos parches que ya están llegando prácticamente, y vuelva a ser lo que fue, o al menos, lo que fuimos escuchando a lo largo de estos 10 años. Abrí otra ventana, mejor este tema lo dejo acá. Ahora sí, déjame decirte que siempre en el canal te hablo tal como uno ve las cosas, y vos del otro lado podés estar o no de acuerdo, y está genial. Acá no hay ningún compromiso con la gente de CIG de ningún tipo, y no te voy a vender sueños, sino que siempre intento decir las cosas tal como las veo, como las siento y como son. A veces podés ponerte contento y a veces, seguro te vas a enojar. Para mí sería siempre muy sencillo hablar cosas maravillosas y sumar suscriptores al canal, pero nunca he sido así desde que empecé con el canal. Siempre intento hablar de forma sincera, aunque sé que alguno por ahí puede enojarse. Yo también lo vivo con mucha pasión
y les aseguro que si no fuera así no estaría por acá. Miren, por ejemplo, hoy mismo me generó mucha bronca ver esta nueva Ironclad, la cual es realmente hermosa y sobre todo, por supuesto, es de Drake, sabiendo que, bueno, tengo la Caterpillar hace 9 años y aún ni siquiera le bajan sus puertas al suelo, o sea, me refiero a los elevadores, y hablar de otros aspectos como la cabina, por ejemplo, que se separaría y aún sigue ahí en veremos, por supuesto, y no quiero tocar el tema de la modularidad magnífica que tiene esta nave. Todo esto no es la primera vez que pasa, bueno, ni tampoco la última que sucederá, me refiero a que sale una nave nueva y las viejas quedan ahí olvidadas, tiradas, a la espera de que alguien se digne a tocarlas. Lo bueno es que aún queda mucho camino por mejorar, camino que da lugar a corregir errores, a solucionar problemas y hacer que Star Citizen retome una senda que nunca debió abandonar, la cual lo trajo hasta el lugar donde hoy se encuentra. Bueno, mejor vamos terminando esto por acá, espero que todo esto te haya servido, gustado, informado. Ya sabes que de ser así podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal, obviamente podés compartirlo y si no te suscribiste, bueno, y querés sumarte a esta familia, dale, suscríbete, siempre vas a ser bienvenido o bienvenida. Tiempo de partir, tiempo de encender motores. Nos vamos, no sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.